Gracias, Héctor. Pues vamos a continuar entonces. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es del versículo 11 al 22, ahí de Efesios 2. Y lo que comentábamos, aprendíamos la semana pasada, era de este versículo 8, 9 y 10, que no es por obras para que nadie se gloríe, la salvación, hablando de la salvación, sino que es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y por medio de la fe, ¿verdad? Eso es abrazarlo, creerlo, apropiarse lo que ya está hecho. En la semana pasada, uno de los jóvenes se están reuniendo acá en la iglesia, los jóvenes cada 15 días, y uno de ellos que iba a compartir me preguntó algo de cuál sería la diferencia entre la misericordia y la gracia. Y justo me acordé de este texto, pues, de que aquí menciona las dos palabras. Habla de la misericordia de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y también menciona la gracia, por gracia sois salvos. Entonces, he escuchado algunos comentarios que me parecen interesantes, cómo distinguir la misericordia y de la gracia. Y ese comentario que escuché y que se lo compartí a este joven es basado también en el texto de Mateo 18 que vimos la otra vez del deudor. La misericordia sería que alguien te perdona la deuda que no puedes pagar, ¿verdad? Alguien te perdona la gran deuda que no puedes pagar y es movido a misericordia y te perdona, es decir, no te da lo que mereces. Este siervo merecía la cárcel, más bien que se vendiera, sí, meterlo en la cárcel y que se vendieran sus bienes, su familia, sus hijos, todo, como esclavos, pero se perdona y no se da lo que se merece. Eso podría ser una definición de la misericordia. Y Dios es movido a misericordia porque nosotros no podemos pagar, no podemos ganar la salvación y Él nos perdona en Jesucristo. Y la gracia pudiera ser que se nos da lo que no merecemos, ¿verdad? Misericordia es no se nos da lo que sí merecemos por el perdón, pero la gracia es que sí se nos da lo que no merecemos. Dice que la salvación es por gracia, no por obras, y estos 3 capítulos que estamos viendo de Efesios justamente es qué es lo que hemos recibido de parte de Dios, que no merecemos de ninguna manera, pues, ¿verdad? El ser adoptados, el ser perdonados, el ser aceptados, el ser miembro de la familia de Dios, el ser justificados, todo lo que hemos recibido en Jesucristo, eso podríamos decir que es la gracia, es lo que compartí con este joven. Y estas dos cosas, misericordia y gracia, son obra de Dios, y lo que nosotros hacemos, si es que hacemos algo, realmente no aportamos nada a la salvación, pero sí tenemos que creerlo. Siempre el Evangelio, Romanos, dice a todo aquel que cree, es al que acepta el regalo, al que toma por fe, al que cree, al que se apropia de lo que ha recibido. El que no se apropia, el que no cree en la misericordia y en la gracia de Dios, en la obra de Jesucristo, entonces no hay forma de que lo reciba, porque no lo está aceptando, no lo está creyendo, y no puede ser beneficiario de la misericordia ni de la gracia de Dios. Y entonces el versículo 10, repasando un poco, hablamos de esa transformación que sí es para obras, no es por obras, pero sí es para obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es una nueva creación. Vimos que Dios tiene 2 Adanes, el Adán conocido de Génesis 1, que es cabeza de esa raza humana caída,
y todo el que nace de esa familia nace muerto espiritualmente. Y luego la otra familia o la otra cabeza o el segundo Adán, el postrer Adán, que es Jesucristo. Jesucristo viene a ser cabeza de otra familia con las características de esa familia. Y el Señor Jesús habla de entonces del nuevo nacimiento. Entonces somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y vimos el ejemplo un poco anticipándonos a los capítulos 4, 5 y 6, el ejemplo o la instrucción que Pablo da a alguien que estaba hurtando o robando, ¿verdad? Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es una instrucción aparentemente sencilla, pero es una transformación profunda en la persona. Es otra persona, ¿verdad? Es otra persona la que antes robaba y es una nueva persona la que ahora trabaja bien y lo que ingresa también lo usa para compartir. Esa es la diferencia del viejo hombre y del nuevo hombre, creado para buenas obras. Y en ese capítulo 2:11, en esta nueva sección, también hace un poco de énfasis en ese contraste o en esa transformación de la persona que ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Y habla un poco acerca de los judíos y los gentiles, de la circuncisión, y vamos a observar un poco esta parte. Alguien que tenga ahí el texto lo puede leer, por favor, versículo 2:11 al 22. 2:11 al 22. Alguien que lo lea para todos, por favor. Ok. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas en paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Sí, muchas gracias, Javier. No sé si les ha pasado, pero si uno lee la Biblia, lo ve de una forma o lo lee de una forma. Y cuando ahora que escucho a Javier leyendo también, lo recibo de otra manera, pues cuando alguien más lo lee. No que sea otra cosa, pero como que percibo otra. Yo lo veo de otra forma, pues. Me gusta también escuchar cuando alguien más lee.
pones quizá atención a otros asuntos, a otros temas o a otras líneas, pues. Miren, esta primera frase del versículo 11 me gusta mucho y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, y luego habla acerca de los gentiles y los judíos, ahorita vamos para allá, pero esta frase, en otro tiempo, si ustedes han tenido una experiencia de conocer a Dios o una experiencia transformadora de conocer la verdad de Dios, de conocer la Biblia, empezar a leerla, conocer a Dios, ¿verdad? Verlo en nuestro día, en nuestra vida, orar a Él, hablar con Él y ver cómo Él nos va transformando, pues, y después del nuevo nacimiento, después de nacer de nuevo y haber sido miembros de la familia de Dios, pasa algún tiempo y volteamos para atrás y claramente podemos ver esto, pues que la vida anterior era otra cosa, era otro tiempo, ¿verdad? Dice, acordaos de que en otro tiempo hemos escuchado testimonios y quizá ustedes puedan decir algo también ahorita de la vida sin Cristo, pues, ¿verdad? Los años de juventud, experiencias que tuvimos ignorando a Dios, pues no considerando a Dios en nuestras vidas o la palabra de Dios en nuestro diario vivir o entendimiento, aprendizaje. Y nos damos claramente cuenta que eran otros tiempos y estábamos perdidos, ¿verdad? Estábamos viviendo según la corriente de este mundo y ahora vemos lo que Dios hace en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos, nos ha dado paz en el corazón, nos da dirección, etc. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? De su propia experiencia, de decir, sí, es otro tiempo, pues ahora veo que soy otra persona. ¿Alguien? Rafa, ¿No? Sí, Héctor. Rafa, precisamente ahora que iniciábamos el estudio de matrimonios el viernes, compartía pues con los muchachos de cómo era Héctor pues antes de conocer al Señor. Hubo un punto determinante que fue un problema muy fuerte con Liz, algunos lo conocen, y la llegada de alguien que a manera de terapia nos predicó el Evangelio, Gustavo Orea. Y bueno, cómo caímos, pero el Héctor por ejemplo, un simple punto uno nada más de vicios, de alcohol y vicios, de repente desapareció. Y el nuevo Héctor, pues simplemente no necesitó, o sea, dejó los vicios sin necesidad de terapia, de ayuda, de grupos, de internados, de anexos, nada. Simplemente el Señor me transformó en una nueva criatura y nuestro matrimonio ha fructificado en base a que Él es el centro del hogar, ¿no? Entonces, pues sí hay un antes y un después de conocerle, de vivir su vida. Exacto. Creo que esto es lo que Pablo tiene en mente, pues justamente esta contraste o decir es que dense cuenta que era otro tiempo y nosotros lo experimentamos de esa manera y lo podemos compartir. O incluso, ahora que hablas de las reuniones con compañeros de la secundaria, hay testimonios también de los que nos conocían de una forma anteriormente, ahora nos dicen, oye, algo te pasó, ¿qué hiciste? ¿O dónde estás metido? ¿O qué te pasa? Pues porque hay otra persona ahora. Y justamente ese es el nuevo hombre con una nueva familia. Y ese es el contraste que presenta. Ahora en el versículo 11 hace mención de los gentiles y los judíos. Miren, dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha
con mano en la carne. Aquí la historia tiene que ver con Génesis 12, Génesis 17, cuando Dios escoge a una persona, Abraham, para de él hacer una nación, ¿verdad? Y le promete un hijo, le promete una tierra, le promete ser bendición para todas las familias, y justamente de su descendencia, de Abraham, es que vendría el Salvador o el Mesías, ¿verdad? Dios había prometido un Redentor desde Génesis 3:15, y ahora Dios llama a este hombre Abraham para de él hacer una familia de la cual venga el Salvador. Y eso es lo que conocemos como los judíos o los hebreos en aquel tiempo. Fue el pueblo de Dios, y la mayoría del Antiguo Testamento, a partir de Abraham, habla acerca de ese pueblo de Dios, y lo que Dios hizo por ellos, cómo los escogió, cómo los cuidó, cómo se dio a conocer a ellos, levantó reyes, levantó salvadores o libertadores en algunos tiempos, y de ellos vino, a ellos también Dios les dio la ley, ¿verdad? Les dio la ley, y cualquier otro pueblo fuera de los judíos, que no fuera de la familia de Abraham, quiero decir, otro pueblo fuera de la familia de Abraham, que no está relacionado con Abraham o con los judíos, no es mencionado en la Biblia. Por ejemplo, los egipcios, que es una gran civilización, es mencionada en la Biblia justamente por la relación que tiene con la descendencia de Abraham, ¿verdad? Los filisteos, los persas, los de Babilonia. Pero en aquella antigüedad ya existían algunos otros pueblos en el mundo, digo, en el otro continente. En este continente estaban ya los aztecas. Hay una interesante línea del tiempo que empata, por decir, la historia bíblica y las civilizaciones que surgieron acá en América, por ejemplo, y por ahí del año 1000 antes de Cristo, mientras David, ¿verdad?, estaba siendo rey. Acá en América ya estaban, por ejemplo, los aztecas y las grandes civilizaciones como ellos. Ninguna civilización es mencionada en la Biblia, ni los chinos, por ejemplo, a menos que tenga relación con Israel, ¿verdad? Con el pueblo de Dios. Vamos a ver ahí, por ejemplo, en Génesis 12, para hablar un poco acerca de este tema de los gentiles y los judíos. Ahí está la historia en Génesis 12. ¿Sí? ¿Alguien quiere leer o decir algo? Víctor comentar. Sí, Sí menciona algo de gente que se fue al oriente, ¿no? De la concubina de Abraham, pero no sé si a la India o a China, pero que fueron a oriente. Ok. Pues menciona, ahora que estamos estudiando el libro de Esther, que, ¿cómo se llama? El imperio medo-persa ocupaban desde Etiopía hasta la India, pero justamente los menciona porque está relacionada la historia con los judíos, en este caso con Esther y Mardoqueo. Aquí en Génesis 12 está justamente el inicio de esta historia de Abraham sin H. Voy a leer algo breve, dice 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí la historia de Abraham es muy interesante porque Abraham venía de una civilización que eran paganos, pues era una civilización con sus dioses paganos, nada que ver con el Dios creador.
vivían en Ur de los Caldeos, es el pueblo de donde venía Abraham. Y a él es que Dios lo llama, le dice, vete, salte de ahí, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, y te haré una gran nación, te bendeciré, etc. Es como un llamado, y Abraham tiene la alternativa de atender el llamado o no, de creerlo o no, ¿verdad? Y dice la Biblia que Abraham creyó. Desde el principio Abraham cree en Dios, no lo conoce completamente, pero le cree y obedece, le cree y sale de entre su tierra y empieza a invocar el nombre de Dios, empieza a levantar altares para invocar, hablar con Dios, honrar a Dios y tomarlo en cuenta en su vida. Y es un proceso que Abraham empieza de conocer a Dios y de creerle, ¿verdad? De creer a Dios, y después se le llama el padre de la fe. Y en el capítulo 17, bueno, en el 15 Dios le promete un hijo, lo cual era no complicado, sino imposible, porque su esposa era estéril y Abraham era viejo. Y Dios le concede eso, pues tener un hijo en su vejez. Y en el capítulo 17 está hablando de la circuncisión, que es el pacto la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. En Génesis 17 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, pondré un pacto o mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham con H, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y luego en el versículo, por ejemplo, 11, 12 y 13 nos brincamos, o desde el 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de mí, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En fin, aquí es donde menciona estas cosas, pues cómo es que Abraham cree a Dios y sale, y después Dios le promete un hijo, se lo da, le dice que va a multiplicarlo, le va a multiplicar su descendencia, y la señal de ese pacto o de esa promesa es la circuncisión. Otra vez tiene que ver con creerle a Dios. Y estas son algunas de las características de los israelitas, ¿verdad? Que son hijos de Abraham, que se les dio la ley, que se les dio una tierra, y la señal del pacto que Dios tuvo con Abraham fue la circuncisión. Nadie más en toda la tierra, ningún otro pueblo, tanto los cercanos como los lejanos, ni los egipcios, ni los chinos, ni los babilonios, ni los aztecas, ni los olmecas, nadie más tenía estas características. Israel era el único pueblo de Dios. Y estas cosas hacen que por default los que no sean israelitas sean extranjeros, sean gentiles, ¿verdad? Por default, pues al ser los israelitas el pueblo de Dios, todos los demás no son el pueblo de Dios y son gentiles, son llamados gentiles. Entonces, cuando Pablo les escribe acá en el 2:11, dice, ustedes en otro tiempo, los gentiles en cuanto a la carne, les está recordando de dónde vienen, cuál es su raíz, digamos, ¿cómo se dice?
fuera del pueblo de Dios, ¿verdad? Y son gentiles. La iglesia en Éfeso, como vimos ahí en el mapa, Éfeso era una ciudad principal de los gentiles. Había algunos judíos, pero mayormente era una iglesia de no judíos. Dice después el versículo 12, en otro tiempo estabais sin Cristo. Acuérdense que el nombre Cristo o la palabra Cristo significa Mesías, ¿verdad? Estaban sin Mesías, es decir, sin posibilidad de un redentor. El Mesías prometido, aunque fue desde Génesis 3:15, pero fue anunciado que vendría a los suyos, que son los israelitas o los judíos. Jesús, nacido como judío, vino a los suyos, como Cristo, como el Mesías prometido para perdonar los pecados de su pueblo. Y por lo tanto, entonces, los gentiles no tenían un Mesías, no tenían una posibilidad de salvación. A través de ellos no vendría ningún Salvador para ellos. Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo o sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿verdad? No eran israelitas, ajenos a los pactos de la promesa, nada que ver con lo que Dios prometió a Abraham, no eran descendientes de Abraham, no eran beneficiarios de las promesas a Abraham, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vean esa, puedo llamarle como oscuridad, digamos, de espiritual o de esperanza, ¿verdad? Sin Cristo o sin Mesías, sin esperanza, alejado de las promesas que Dios tenía para Abraham. Dice, sin Dios en el mundo. En el versículo 13, haciendo el contraste, me gusta mucho que dice, pero ahora en Cristo Jesús. Antes eran sin Cristo, sin Mesías. Lo interesante es que ahora no dice con Cristo, ¿verdad? Sino dice en Cristo. Esa habla de la nueva posición, pues no son judíos, no son gentiles que se convirtieron en judíos, ¿verdad? Romanos 9, 10 y 11 habla un poco de esto. Es un poco más ilustrado con el tema de el olivo que fue injertado. Pero ahora dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos de Israel, de un Dios, de un Mesías, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, aquí tienen alguna observación, alguna duda, si no para meterme en otro, un poquito más a este tema de gentiles y judíos. Sí. ¿Alguien algún comentario? Sí, por ahí nos menciona Víctor que si podemos ver Génesis 3:15, Rafa. Génesis 3:15. Abundar un poco en la maldición, pues, y la promesa. Sí, si quieren vamos a ver Génesis 3:15, por favor. ¿Y alguien lo quiere leer para todos? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gracias. Estas son palabras de Dios dirigidas a la serpiente después de la maldición, ¿verdad? Después de la caída. Dios se acerca a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Adán culpa a Dios y a la mujer,
Y después Dios, ¿cómo se llama? Hay una consecuencia para con Adán. La tierra es maldecida, la mujer y la serpiente. Desde el versículo 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, que es decir, engañó a la mujer, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es un texto dirigido a la serpiente, y lo puedo decir que es como un acertijo, ¿verdad? Y está hablando de lo que Dios va a hacer. Está la serpiente y está la mujer como enfrentadas, por decir, y dice que va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer y la simiente de ambos, ¿verdad? La simiente o la semilla o la descendencia o lo que la serpiente genera y lo que la mujer genera, o la simiente, la semilla de la mujer. Y dice, la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, diciéndole a la serpiente, y tú, serpiente, a la simiente de la mujer la vas a herir en el calcañar, ¿verdad? Hasta en ese momento que Dios dirige estas palabras a la serpiente, es completamente desconocido a qué se refiere, ¿verdad? Es decir, es un acertijo de tal manera que no está claro en ese momento, pero ahora que tenemos la escritura y la historia completa, volteamos hacia atrás hasta esta promesa o estas palabras y entendemos a lo que se está refiriendo, ¿verdad? Los teólogos han estudiado y la historia es clara. Lo que la serpiente genera, o lo que es la simiente de la serpiente, es pecado y muerte. Eso es lo que la serpiente o Satanás, que es la serpiente, genera, o eso es lo que trajo a Adán y Eva, ¿verdad? Le trajo pecado, introdujo el pecado, los engañó para que pecaran, que se alejaran de Dios en incredulidad, pero ese pecado trae muerte, separación eterna, separación espiritual y eterna de Dios. Eso es lo que la serpiente genera, muerte, pecado y muerte, separación. Y lo que la mujer va a dar como semilla, eventualmente es una nación, y a través de esa nación es Jesucristo el Salvador. ¿Sí? Jesucristo nace de una mujer, esa fue la promesa en Isaías también, nacerá de una virgen y él va a ser el Salvador de su pueblo. Y el tema de herirse mutuamente, hagan de cuenta que Satanás siempre trató de cortar lo que la mujer produce, ¿verdad? Incluso inmediatamente en la primera generación después de Adán y Eva, Caín mata a Abel, ¿verdad? Impulsado por el odio, por la amargura de no haber sido aceptado por Dios, y Caín mata a Abel, pues la muerte, eso es lo que la serpiente genera. Y es como sabiendo la serpiente que Dios dice que la semilla de la mujer te va a herir en la cabeza, un golpe en la cabeza es un golpe mortal, ¿verdad? La serpiente trata de cortar con la semilla de la mujer. Es quizá un poco largo el tema, pero ahí en Esther, que justamente estamos estudiando, Mardoqueo quiere exterminar a los judíos, y los judíos exterminados, ya no hay posibilidad de un Mesías, porque el Mesías tenía que venir de los judíos.
Moisés en Egipto, ¿verdad? El faraón había mandado exterminar a todos los niños, y sin niños no hay posibilidad de que los israelitas pudieran seguir teniendo descendencia. Herodes es el mismo caso. Herodes se ve amenazado por que dicen que hay un nuevo rey y él manda matar a los niños. Está ya más cercano, digamos, esa muerte de Herodes, porque ya estaba presente Jesucristo o Jesús como un pequeño. Sin embargo, Dios preserva la vida de los judíos en Esther, de Moisés en Egipto, de Jesús con Herodes, ¿verdad? Pero cuando Satanás logra a través de Judas aprender a Jesús, es el momento más feliz de Satanás, ¿sí? Cuando Jesús es apresado y se le condena a la muerte, a la cruz, Satanás es la persona más feliz del mundo o del universo, porque finalmente entendió y vio quién es la semilla de la mujer y está destinado a morir. Satanás lo que quiere es deshacerse de esa persona que le va a causar un golpe en la cabeza, ¿verdad? Y la muerte de Jesucristo, colgado en la cruz, Jesucristo muriendo, es el golpe de Satanás o de la serpiente en el calcañar. El calcañar es el talón, ¿verdad? Si quieres tropezar a alguien con un palo, un arma, golpeas al pie de la persona en la parte de atrás y lo haces tropezar y se cae. Eso es un golpe en el calcañar. Sin embargo, no es un golpe mortal en este sentido. Ese golpe en el calcañar es la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿sí? De la cual Jesucristo se levanta. Jesucristo resucitó, ¿sí? Se levanta. Murió, pero resucitó. Y en esa resurrección le causa un golpe en la cabeza a Satanás, porque Jesús derrota a Satanás, derrota al pecado y derrota a la muerte, ¿sí? La resurrección de Jesucristo, o la muerte y resurrección de Jesucristo, es el golpe mortal para Satanás. Le quita el imperio de la muerte, ¿verdad? Entonces, esto es algo así muy breve, pero Génesis 3:15 habla de eso, ¿verdad? Que al principio es una incógnita, un enigma, como un acertijo, pero eventualmente se va entendiendo con la historia quién es la simiente de la mujer. Finalmente es Jesucristo, y Jesucristo vence a Satanás en la cruz. ¿Alguna duda, pregunta, comentarios de este tema? Está nada más comentar, Rafa, de la línea que hay desde Adán hasta Jesucristo, ¿no? De genética, pasando por Noé, Abraham, etcétera. Sí, en el libro de Lucas y en el libro de Mateo está, digamos, que la genealogía de Jesucristo, o la genealogía de Jesucristo. Lucas por el lado de María, ¿verdad? Y Mateo por el lado de José. Y ambos coinciden con el rey David en el pasado. Ambos coinciden con Abraham y por supuesto coinciden con Adán, ¿verdad? O sea, lo que quería mencionar es que muchas veces se sabe, o sea, se conocen las historias de la Biblia, pues, o los héroes de la Biblia, y se toman de manera aislada, pero algo que hay que saber es que todo, o sea, hay una línea hacia Jesucristo, pues esa es la importancia de ellos, ¿no? Ok, sí, la línea hacia Jesucristo como el Salvador era una persona, ¿cómo se dice? También con derecho al trono de Israel, como descendiente de David, tanto por el lado de María como por el lado oficial o legal de José. Bueno, vamos a continuar porque se está acabando el tiempo. Bueno, son 8:11. Eso es referente a la promesa de un Salvador.
En el versículo 15 aquí de Efesios, para ir avanzando, dice Efesios 2:15. Bueno, desde el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. A partir de este versículo hay 4 menciones o 4 figuras con referencia a la iglesia. Lo que sucede es esto. Dios toma al pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Hablando de los judíos. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos era el pueblo de Dios, a ellos vino el Salvador, pero ellos lo rechazaron, lo mataron, y el evangelio entonces se abrió o se extendió para todo el mundo, judíos y gentiles. Y Romanos, Pablo lo dice en Romanos, dice, a los judíos primeramente, ¿cómo dice? Se me fue la frase. Y también al griego, dice, al judío primeramente y también al griego. También es otra forma de decir gentiles, también se les llamaba los griegos. De estos judíos y griegos o gentiles, Dios hace un nuevo cuerpo, ¿sí? Derriba enemistades, no introduce a los gentiles para que se conviertan en judíos, ¿sí? Sino que en el Evangelio, en el libro de Hechos, cuando se predica el Evangelio, los judíos o muchos de los judíos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y se forma la primera iglesia ahí en Jerusalén. Fueron llamados cristianos, ¿sí? Porque eran seguidores de Cristo. Dios hace una iglesia o un nuevo cuerpo de los judíos que creen y de los gentiles que creen, ¿sí? Y estas 4 figuras o 4 menciones de la iglesia, la primera es que les llama un pueblo. En el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, ¿sí? Hizo un pueblo. Y luego en el versículo en el 16 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahora la figura es un cuerpo humano. Primero es que de ambos pueblos hizo un pueblo, y ahora es que de ambos hizo un cuerpo. Es como otras figuras que usa Pablo también refiriéndose a la iglesia, como que todos somos miembros unos de los otros, formando un nuevo cuerpo. Y luego en el 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es la tercera figura o mención de la iglesia, es una familia. Entonces es pueblo, cuerpo, familia. Y la cuarta está en el 21 y 22, que dice, en quien todo el edificio, bueno, este es del 20, edificados sobre el nuevo fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La cuarta figura o ilustración de la iglesia es un edificio. Entonces, estas 4 formas de dirigirse a este ¿cómo se dice? Nuevo pueblo o nueva familia, nuevo edificio, nuevo cuerpo. Dijimos que es pueblo, familia, cuerpo y edificio, ¿sí? ¿Tienen algún comentario hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta?
Bueno, esto es entonces lo que Dios hace con la iglesia, o eso es lo que es la iglesia. Es un nuevo pueblo, es una nueva familia, un nuevo cuerpo, un nuevo edificio. No son los gentiles que se convierten al judaísmo, ¿verdad? Es decir, de los judíos que creen y de los gentiles que creen, Dios forma un nuevo cuerpo que es la iglesia. Y a esta nueva iglesia es a la que Pablo le está escribiendo respecto a lo que ahora son. En ese nuevo cuerpo, dice que somos morada de Dios en el Espíritu, en el versículo 22. Morada de Dios en el Espíritu. Esto también lo menciona Romanos 8, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y regularmente conocemos o nos referimos a la iglesia como el edificio donde se reúnen algunos creyentes o los creyentes de alguna religión. Decimos, esa es una iglesia, ¿verdad? Refiriéndonos al edificio, a la estructura. Sin embargo, eso no es correcto. La Biblia nunca se refiere a la iglesia como un edificio. El edificio, la Biblia se refiere al edificio como templo, ¿verdad? El templo es donde Dios habita, o donde Dios habitaba, quiero decir, desde el Antiguo Testamento. Y ahora, en la iglesia, que es el conjunto de personas que han nacido de nuevo, que son miembros de la familia de Dios por haber nacido de nuevo espiritualmente, cada uno de ellos es morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de ellos es el templo de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el propósito de que Dios le mandó a Moisés construir un tabernáculo era para que Dios pusiera su morada en medio del pueblo. Pero ahora el edificio ya tampoco es el templo, ¿sí? La casa donde se reúnen las personas no es el templo. El templo del Espíritu de Dios es el cuerpo de la persona. Tu cuerpo es morada, es la morada, es el templo, es la casa del Espíritu de Dios. Y por esa razón, el Espíritu de Dios nos capacita para que el que robaba no robe más, sino trabaje con sus manos, trabaje bien, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No es algo externo, sino es algo interno. El Espíritu de Dios mora en nosotros y es el que transforma nuestra alma, o despierta nuestro espíritu, transforma nuestra alma y entonces conduce nuestro cuerpo a hacer lo que es correcto. Hasta aquí es esta sección del versículo 11 al 22. No quisiera entrar al 3, ya son 8:20. ¿Tiene alguna pregunta o comentario para abundar en esto? ¿Alguno? ¿Nadie? Ahora están muy callados todos. Sí. No, yo voy a hacer un comentario referente a este último versículo donde dice que también en vosotros sois justamente edificados para morada de Dios. Se me hace interesante que coincide con el comentario que nos compartió Manolo, Héctor, acerca de que en ocasiones uno descuida un poco su cuerpo, toma uno de más, llega a fumar, tiene una vida más disipada y en realidad estamos, pues, no estamos cuidando bien el templo de Dios. Entonces hay que cuidarnos porque es la intención de Dios. O sea, en nosotros habita Jesucristo, por eso nos salvó, porque quiere que nosotros perpetuemos la creación. Y también aplica, creo yo, cuando nos vemos entre nosotros como seres humanos, el pensar que si alguien está haciendo algo que creemos que es incorrecto, pues antes de juzgarlo tan llanamente como solemos pensar, por ejemplo, cuando vamos manejando y que se nos mete alguien adelante, lo primero que hacemos es juzgarlo, ¿no? Y pensar, no, este es un atrabancado, no quiere tomar ventaja. Pero si pensamos que también en ellos habita el Señor, que habita Jesucristo, pues
podríamos darle la oportunidad de que quizá tiene una emergencia, quizá alguien de su familia necesita ayuda en ese momento y por ello está haciendo lo que hace en ese preciso momento, ¿no? Quizá tiene que llegar rápido a un hospital y eso es algo que no sabemos, pero nosotros lo que tenemos que evitar es juzgarlo porque pues en ese cuerpo también que va ahí, en ese otro ser humano, también habita el Señor. Ha de haber una razón por la cual Él está reaccionando de esa manera y creo que es también el mensaje que Jesús quiso que tomáramos, ¿no? Que nos viéramos, nos amemos los unos a los otros, que nos entendamos, que nos demos el beneficio de que quizá hay una buena razón de por qué hacemos lo que hacemos, o quizá es una manera de pedir ayuda. Rafa. Sí, sí. Adelante, sí. Sí, comentaba, fíjate, al punto que dice Javier, el sábado la reunión de jóvenes, no sé si sepas, pero finalmente fue aquí en casa de tu servidor, Ah, sí, comentaron, sí. ¿no? De Gracia y Misericordia. Y al punto que habla Javier, hablamos el tema, por ejemplo, de la comunidad gay. ¿Cuál es nuestra actitud frente a alguien que sea homosexual o X, ¿no? Y hubo varios comentarios de los chavos. Entonces, el comentario que tuvimos fue lo que precisamente decía Javier, que Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y el prójimo es el próximo a ti. No te dice si es creyente, si no es creyente, si es homosexual, si está en la carne, si es todo. O sea, probablemente en ese amor que yo le tengo a mi prójimo, sea de la comunidad del abecedario LGBT, HQI, ZK, o alguien que va manejando mal, que dice Javier puede traer una urgencia, o simplemente puede ser un cafre, no sé, como dice el doctor José Eduardo, mi verdadera prueba para mi paciencia y no mostrar mi carne es en el tráfico, ¿no? Y reaccionamos, tal vez en el amor que yo le pueda dar a esta persona, a este inconverso, a este gay, a este cafre, pueda reflejar la luz de Cristo y predicar el evangelio. O sea, no estamos para juicio de nadie, sino para predicar al Señor, aun con aquellos que estén destituidos de su gloria. Nosotros no sabemos si están o no en el libro de la vida. Sí, correcto. Yo creo que hay mucho que comentar al respecto de este tema de que el Señor mora en aquellos que han creído en Él, son el nuevo templo. Y sí, hay que entenderlo de esa manera, cuidarlo. Víctor puso el texto aquí en las notas, que es, a ver si lo puedo abrir. 1 Corintios 6, 19, ahí está en el chat, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es un entendimiento de que no somos nuestros, pues ahora un reclamo respecto a los derechos justamente va en ese sentido de que es pues, con mi cuerpo yo hago lo que quiero, y realmente el entendimiento de que hemos sido salvados por misericordia y gracia y hechos miembros de la familia de Dios nos cambia la cabeza, pues el entendimiento de que no nos pertenecemos, este cuerpo es de Dios, Él habita aquí, y justamente en el 2:7 de aquí de Efesios, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Una de las cosas que Dios justamente en nuestras vidas es para mostrar a otros lo que Él ha hecho, lo que Él es, y una de esas formas o la forma más impactante es justamente el amor por el inconverso, el vecino, el prójimo, expresiones de amor a las personas. Y sí no sabemos a veces lo que las personas necesitan o qué están pasando.
Bueno, ¿algún otro comentario? Creo que puso otra cosa Víctor acá. Martín quiere comentar algo también. Dice Víctor, aplica que los santos, cualquier persona que haya creído en Jesucristo como Salvador. Ok, ¿quién más? Martín, ¿quieres comentar algo? Adelante, por favor. Sí, gracias, pastor. Quería comentar sobre Efesios 2 de hace rato y va muy de la mano con el protoevangelio de Génesis 3:15. Desde la carta de Hechos hasta Efesios, aquí el evangelio cronológicamente, Hechos 26 está el evangelio, Romanos 3 del 21 al 28 está el evangelio, en el libro de los Gálatas 1:4, 3:2 y 3, pero aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, del versículo 13 al 17 está el evangelio. Este conjunto de versículos, Efesios 2, porque siempre le prestamos mucha atención al 8 y al 9, por gracia sois salvos, no por obras, pero no le prestamos atención al evangelio, que es Cristo crucificado, primera de Corintios 15, ¿no? Del 1 al 6, y aquí está en el 12 al 17. Esta porción de versículos podríamos compartir con los incrédulos, ¿no? Quienes necesitan escuchar las buenas noticias del evangelio. Y otro comentario más, hermanos, sin afán de ofender ni nada, pero he escuchado muchos hermanos que llevan años en Cristo que cuando salen a compartir el evangelio piensan que el Espíritu Santo mora en todos los vivientes y piensan que todos son templos del Espíritu Santo. Y eso es muy importante discernirlo porque dado la circunstancia, no habría necesidad de predicar el evangelio si todos tuvieran el Espíritu Santo morando en ellos, porque ya serían salvos todos. Estarían libres de la condenación del infierno por su pecado y pues el Espíritu Santo estaría formando un templo santo en ellos, formándolos a la imagen de Cristo, y no es así. Solamente los que han recibido la fe por gracia de Jesús, en que Cristo murió por sus pecados, derramó la vida de su sangre y resucitó al tercer día, son verdaderos hijos de Dios, porque tienen el Espíritu de Cristo habitando dentro de ellos. Entonces, es importante no confundir esa parte. No todos son hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da derecho de ser llamados hijos de Dios, no engendrados por carne, ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Tienen que nacer de nuevo. Si no nacen de nuevo, no podrán ver el reino de Dios. Gracias, pastor. Sí, gracias. Justamente es lo que hemos comentado, que la frase a todo aquel que cree es por misericordia, por gracia, por medio de la fe. Y habrá personas que lo creen y habrá personas que no lo creen. Dios conoce el corazón de cada uno. Y el que cree entonces es nacido de nuevo, es parte de esta familia de Dios, es integrado, digamos, que a la familia universal y recibe la gracia de Dios en todos estos sentidos. Muchas gracias. Pues yo creo que vamos terminando aquí esta sección y luego nos metemos al capítulo 3 la próxima semana. Gusto en saludarles a todos.